Teica con Esther Collado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al sexto episodio del podcast de Teica. Vamos a contaros, como siempre, toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teica. Esa élite del deporte femenino valenciano. Bueno, espero que hayáis pasado el puente muy bien. Este lunes no había podcast de Teica porque era el Día de la Comunidad Valenciana y estábamos todos de fiesta, pero obviamente ya estamos aquí, ¿cómo no? Yo y Salvador Gómez. ¿Cómo estás, Salva? Hola Esther, ¿qué tal? Pues contento evidentemente de estar una semana más contigo en este podcast de Teica para contar y comentar todo lo que tiene que ver con el deporte femenino, como no puede ser de otra manera, y además siempre con noticias en todos los deportes que cubrimos. ¿Has pasado bien el puente? Sí, la verdad es que sí, descansando, celebrando, viendo la mascleta en el ayuntamiento, que se retrasó un poquito, pero estuvo muy chula, así que fenomenal. Bueno, pues como dices, disfrutando, pero ahí al pie del cañón, ahí informándonos de todo lo que ha ocurrido el fin de semana en los equipos Teica, así que vamos con el sumario. El Valencia Basket femenino consigue su segunda victoria en la Liga Endesa frente al Gran Canaria. Las vigentes campeonas han arrancado muy bien la Liga Doméstica y en Euroliga este miércoles debutan frente a su gente en La Fonteta en la segunda jornada europea. Hablaremos de todo. El Levante femenino goleó en su última jornada de Liga dejando un marcador de 0-4 frente al Betis. Hicieron un partido casi perfecto con doblete de Gaby Núñez y están en posiciones europeas en la tabla clasificatoria. Tomaremos un café de la máquina de Teica con Nacho Madaleno, entrenador del Ola Club Voleibol Benidorm, para hablar del buen arranque de temporada tras la primera victoria y revalidar su título de campeonas de la Copa Comunitat Valenciana por segundo año consecutivo. El USA Handball Mislata ha conseguido su cuarta victoria de la temporada. No dejan de sumar. El equipo de Alberto Estornell son líderes en solitario y las sensaciones son muy buenas. Todo esto y mucho más hoy en el podcast de Teica. ¡Arrancamos! Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo soy lo gané. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending. Cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos. Vamos con toda la actualidad del baloncesto. El Valencia Basket femenino, segunda victoria en Liga Endesa. Jugaban esta jornada 2 frente al Gran Canaria, 54-77. Gran esfuerzo, como no podía ser de otra manera, de las de Rubén Burgos y concentración 100%, como siempre. Son vigentes campeonas, con un título ya en su palmarés esta temporada, el título de la Supercopa de España. 2 jornadas, 2 victorias, Salva, en la Liga Endesa. No se podía empezar mejor. Pues sí, la verdad es que es una noticia positiva la manera en la que ha arrancado Valencia Basket femenino esta temporada con esas 2 victorias en la Liga, pero te tengo que contar, Esther, que quizá la noticia negativa de estos partidos, sobre todo del último, es la lesión en el tobillo de Elena Buenavida. Sí. La nota negativa sin lugar a dudas, porque bueno, pues al final nunca evidentemente es positivo una lesión, pero bueno, pues en ese tobillo que es tan necesario, ¿no?, para la práctica del deporte y en este caso del baloncesto, con todas las pivotaciones que hay que hacer, bueno, pues al final es una lesión importante y hay que estar pendientes, por supuesto, de lo que vaya a ocurrir con Elena, que en las próximas semanas sabremos cuál es un poco la evolución de esa lesión en el tobillo. Bueno, pues le mandamos un abrazo fuerte a Elena. Son cosas normales, naturales que pasan en el deporte y evidentemente, bueno, pues hay que pasarlas. Así que mucha fuerza y en breve ya estará otra vez en el equipo. Próxima jornada que será frente al Ensino. Salva, tercera jornada de la Liga Endesa.
Sí, esa tercera jornada, como dices, de Valencia Basket femenino en esa Liga Endesa, donde, bueno, pues lógicamente va a ser un partido en el que están todos los focos puestos y todos los puntos de mira en que Valencia Basket femenino siga haciendo un buen papel en este arranque de temporada en la Liga. Se miden, como dices, al Ensino el sábado a las 7:15. Va a ser en casa, en la Fonteta, así que, bueno, pues esperemos que el resultado sea igual de positivo que lo ha sido en las últimas o en las primeras dos jornadas de Liga, que han caído y se han decantado por victoria del conjunto taroncha. Y en Euroliga, ojo, porque tenemos semana intensa. Este miércoles ya nueva jornada será frente al Lublin, equipo polaco. Debut frente a su gente en la Fonteta será a las 8 de la tarde. Debut en la Fonteta porque ya debutaron en Euroliga. Cayeron en esa primera jornada de Euroleague Women en la pista del Fenerbahce, 96-66. Esa pista se les resistió. Ojalá este miércoles sea mejor ese partido. Sí, lo comentábamos al final. Fenerbahce es uno de los mejores equipos en esa también sección femenina de baloncesto. Así que, bueno, pues será difícil pensar que Valencia Basket tenía muchas opciones, ¿no?, de ganar ese partido, además fuera de casa, en un campo en Estambul, que es siempre difícil competir. Y bueno, pues al final esa diferencia de 30 puntos, ¿no?, que hablaba pues de un poco qué entidad, ¿no?, y qué partido planteó un Fenerbahce que ya desde el primer cuarto arrancó por encima de las deportistas de Rubén Burgos, y que, bueno, pues no pudieron hacer mucho, ¿no? Poco a poco esa ventaja se fue decantando mucho más hacia favor del conjunto turco, y pese a que en la segunda parte vimos una mejor versión de Valencia Basket femenino, pues no pudo ser, ¿no? Y esa diferencia ya era muy grande, así que, bueno, pues empezó con tropiezo esa experiencia en la Euroliga, pero como tú decías, tienen la oportunidad, por supuesto, de rehacerse contra el Lublin, así que, bueno, veremos qué ocurre. Será en casa, así que, bueno, pues todo apunta a que puede haber un mejor resultado. Ojalá que sí. Vamos con la Liga Femenina Challenge. Y en esa Liga Femenina Challenge tenemos ahí al Pique en Claret en esa segunda máxima categoría nacional del baloncesto femenino. Jornada 2. Volvieron a caer, ya cayeron en esa primera jornada, no arrancaron demasiado bien. Esta vez les tocaba jugar contra el Recolectas Zamora en un encuentro que se les complicó mucho, yendo por detrás en todos los cuartos y sufriendo frente a un equipo que es uno de los que aspira al ascenso. Era complicado ese partido. De hecho, el Recolectas está en lo más alto de la tabla. Resultado final en el marcador de 51-85, perdieron en ese debut frente a su gente. En la primera jornada también, como digo, cayeron en Ardoy. En la siguiente jornada pues deben recuperarse, no hay otra, aunque viene una semana intensa con doble partido. Salvan, doble partido de Liga. Sí, va a ser esa jornada 3 y esa jornada 4. Se van a disputar la jornada 3 el próximo 12 de octubre a las 12:30 del mediodía. Lo van a hacer frente al Leganés a domicilio, y el sábado, el 14 de octubre, se van a desplazar hasta Extremadura para jugar ese choque frente al Nissan Alcáceres a las 5:30 de la tarde. Así que semana y jornadas intensas las que le esperan al Pique en Claret. Así es. Bueno, pues actualizada la información del básquet, vámonos al fútbol. Pues en fútbol femenino tenemos ahí al Levante, al Valencia, al Villarreal. Ha habido un poquito de todo en esta cuarta jornada de la Fine World Liga F. El Levante femenino, empezamos por esa victoria, esa goleada 0-4 frente al Betis en esa visita a Sevilla. Ahora mismo el Levante está en puestos europeos en esa tabla clasificatoria. Fue un partidazo, lo hicieron, y voy a decir casi todo bien, porque nunca se puede decir que lo estás haciendo todo bien, porque siempre hay algo que matizar, pero fue un partidazo, Salva. Sí, efectivamente, fue un partido en el que vimos una actuación muy completa por parte de las jugadoras de José Luis Sánchez Vera, y pues evidentemente era un rival que no es tan fácil, ¿no?, pasar así por encima, ¿no?, que a veces da la sensación que un 0-4 es que eres absolutamente superior. Pues fue una primera parte en la que evidentemente sí que vimos una versión muy fuerte del Levante. Lograron incluso marcharse al descanso con ese último gol de Erika González de penalti, 0-3. Antes habían marcado Andonova y Gaby Núñez, y en la segunda parte es verdad que reaccionó bien el conjunto verde y blanco, pero ya a mediados, más o menos, minuto 72, pues Gaby Núñez hacía el doblete en su cuenta
cuenta particular para hacer ese 0-4 que, bueno, pues dejaba unas buenas sensaciones a un Levante que, pues como hemos venido comentando, es uno de los equipos fuertes de la Liga, es uno de los equipos fuertes que va a estar peleando por esos puestos altos de la tabla y que se coloca ahora mismo quinto clasificado con 8 puntos contra un Betis que, bueno, pues le estaba costando arrancar, llevaba 3 puntitos y ahí se queda, ¿no? Con esos 3 puntos de momento en este inicio de temporada, pero el Levante que se colocan quintas con 8 puntos después de 4 jornadas. Vamos a escuchar, si te parece, a José Luis Sánchez Vera después de este partido. Que nosotros seguimos con bajas de jugadoras importantes y que atacar los espacios se nos iba a complicar, pero creo que el equipo a nivel posicional ha estado bien, ha dado continuidad al juego, ha tenido un ritmo alto y ahí a Betis le ha costado, así que bueno, semana de 3, venimos de viaje de Zubieta, mucha carretera, mucho autobús, así que felices y a disfrutarlo porque hay que valorar los 3 puntos de la importancia que tienen hoy. No sé, no miro empates, victorias y la clasificación partido a partido, sé que hay equipos muy complicados, que cada vez la primera división femenina está más igualada. Yo creo que eso dice mucho y bien de toda la gente que trabaja por el fútbol femenino, del nivel de las futbolistas sobre todo. Y yo lo que te digo, yo muy feliz para Valencia con los 3 puntos, porque ganar a Real Betis es muy complicado y a partir de ya preparar Levante las planas. ¿Cómo estamos en clasificación? No sé, en junio miraremos, pero ahora mismo no es algo que miremos. Pues ese era José Luis Sánchez Vera, el técnico Esther del Levante femenino, analizando esa victoria por 0-4, y el siguiente partido va a ser ese choque que tienen frente al Levante Las Planas, precisamente el rival de esta semana del Valencia femenino, va a ser el próximo rival del Levante femenino, va a ser el domingo a las 4:30 de la tarde, así que reto interesante para las de José Luis Sánchez Vera. Y el Valencia femenino, Salva, como decías, el rival era el Levante Las Planas, que visitaba el Antonio Puchades. 1-1, ese fue el resultado final del marcador. En tablas quedó la cosa, el Valencia femenino sumó un punto. Sí, quizá un punto que supo a poco, ¿no? Sobre todo por la segunda mitad, donde las de Jesús Oliva pues mostraron una cara, yo creo que más reconocible, ¿no? De lo que pensamos que puede dar ese Valencia femenino. Fue un partido en el que pues arrancó mucho mejor y en el que fue, yo creo que merecedor de más, ¿no? Incluso el Levante de Las Planas en esa primera mitad, pero con el resultado mínimo, ¿no? 0-1 se llegó al descanso. En la segunda parte un cambio de planteamiento, cambios y sustituciones como las de Ivonne Chacón, ¿no? Que fue el protagonista con ese gol del empate, pues evidentemente le dieron alas al Valencia femenino de Jesús Oliva, que bueno, pues acabó rascando un punto. Bueno, veremos en el futuro si es suficiente o no, pero desde luego en casa yo creo que se exigen más, ¿no? Generó muchas ocasiones el Valencia femenino, no pudo, digamos que, convertirlas todas, evidentemente, y yo creo que ese es el debe que se apuntan las valencianistas. Pues vamos a escuchar precisamente al míster después del partido, a Jesús Oliva. En cuanto a la valoración, pues es muy difícil cuando se pone un marcador en el minuto 8, creo que así, 8-10 en contra, ¿no? Pues al final pues es normal que Levante Las Planas cierre los espacios y te cueste mucho más el generar ocasiones de gol. Pero estoy muy contento con el trabajo del equipo. El equipo en todo momento ha sido superior. Al final lo que queda mejorar es que hay que llegar y finalizar, ¿no? Llegar y, sobre todo, ya que generan muchas ocasiones, que sean ocasiones de gol reales, ¿no? Pues le queda pues el llegar a esas zonas donde esas situaciones que tienen, el que puedan marcar porque al final hay que ser en esa zona dentro del área, tiene que ser una jugadora egoísta, ¿no? Y tiene que finalizar, tiene que chutar muchas más veces. Pero bueno, es el trabajo que nos queda. En cuanto a juego me voy muy satisfecho. Si hay que mejorar esas situaciones, si las mejoramos vamos a mejorar en cuanto a puntuaciones, con lo cual estoy súper contento porque tengo margen de mejora y voy a ver un equipo muy completo, desde luego. Pues ese era Jesús Oliva haciendo sus valoraciones después de ese partido, ese empatito. Te cuento, Esther, si quieres, el próximo partido del Valencia femenino va a ser ese encuentro que tienen contra el Sevilla el próximo sábado a partir de las 8:30 de la tarde. Así que, bueno, pues duelo para también medir en qué punto va a estar el Valencia, porque el Sevilla no ha arrancado bien la temporada, el Valencia tampoco es que lo haya arrancado muy bollante. Así que a ver qué tal se da ese partido, como te digo, el sábado a las 8:30 de la tarde en esa Ciudad Deportiva Jesús Navas.
Y hablamos también del Villarreal femenino, 0-1, derrota frente al Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano. No era fácil, eso hay que decirlo, menos allí en su casa. Perdieron por la mínima las de Sara Monforte. Qué pena, porque ojalá hubieran conseguido ese empatito, porque estuvieron ahí luchando por ello, pero no fue posible, Salva. Sí, fíjate, ¿no? Al final es un rival como hemos analizado, ¿no? También lo hemos podido ver, ¿no? Enfrentándose al Valencia femenino en este arranque de temporada, y pese a que, bueno, se planteó una primera parte muy buena por parte de las de Sara Monforte. De hecho, fíjate que el gol del Real Madrid no llega hasta el minuto 90, ¿no? Yo creo que eso habla también del planteamiento de intentar acogerse a los puntos, ¿no? De hacer un partido largo, difícil, contra un Real Madrid que sabes que siempre te genera ocasiones, que siempre está pues intentando hacer daño. Y bueno, pues es verdad que Brun pues ha arrancado muy bien la temporada, ¿no? La goleadora del Real Madrid, asistencia de Olga Carmona. Bueno, el Villarreal que al final sucumbió, ¿no? En los minutos finales, pero que planteó un muy buen partido, un partido serio, que como te digo, pues estuvo cerca de salirle bien. Un Madrid que evidentemente es segundo clasificado, pelea por cotas muy altas, y el Villarreal que le está costando pues arrancar, ¿no? En estas 4 jornadas, de momento 0 puntos. Sí, vamos a ver si en la próxima jornada, Salva, empiezan ya a puntuar, que ya tienen que hacerlo ya. Sí, esa próxima jornada que va a ser el sábado a las 12 del mediodía contra el Athletic Club. Así que, bueno, pues veremos qué tal se da esa jornada, ese partido. Un Athletic Club que, bueno, pues está ahora mismo séptimo clasificado, 6 puntitos en lo que llamamos de temporada. A ver qué hace el Villarreal. Bueno, pues hasta aquí las noticias del fútbol. Vámonos al vóley, que tenemos protagonistas, Salva. En vóley, el Ola Club Voleibol Benidorm, primer enfrentamiento frente al Mesur Finestrat Elche en esa primera jornada de la Superliga F2. Cómoda victoria, dejando un marcador de 3-0, donde las de Nacho Madaleno fueron claras dominadoras del partido. Hubo tiempo incluso para hacer rotaciones en los sextetos, destacando la actuación de Sofía Gase, Patricia Madaleno y Bruna Mautino. Se pudo ver mucha intensidad y un control total que las llevó a la victoria. Muy bien, sí señoras, así me gusta. Muy buen arranque de esta temporada y con mucha confianza, Salva. Así que en ese próximo partido hay que estar a tope para conseguir esa próxima victoria. Correcto, yo creo que esa confianza les tiene que servir de cara a ese próximo partido, que va a ser el 14 de octubre frente al Cartagena Algar Sur Menor. Va a ser a domicilio, así que será ese primer desplazamiento de las de Nacho Madaleno. Bueno, pues como decía, tenemos protagonista, tiene que ver con vóley. Nos vamos a quedar aquí para tomar ese cafecito, nos vamos a esa máquina Teica y le damos al botón. Bueno, pues para tomar ese cafecito siempre tenemos buena compañía. Esta vez está con nosotros Nacho Madaleno, entrenador del Ola Club Volley Benidorm. ¿Cómo estás, Nacho? Pues la verdad es que muy bien, muy contento del fin de semana. No me extraña, porque es que habéis tenido un muy buen arranque de temporada. Esa primera victoria en esa primera jornada frente al Mesur Finestrat Elche, que podemos decir que fuisteis claras vencedoras y además después de haber revalidado el título de campeonas de la Copa de la Comunitat Valenciana por segundo año consecutivo. Así que yo creo que el arranque no ha podido ser mejor. Sí, la verdad es que hemos tenido un muy buen arranque, tanto en la Copa, que nos ha servido un poco como pretemporada y que, bueno, es una pretemporada con partidos oficiales, que casi es mejor. Hemos revalidado el título, que es una cosa que, bueno, que queríamos hacer, pues porque siempre te hace ilusión ganar algún título y aparte nos servía también para el arranque de temporada que queríamos que fuese intenso y que tener buenos resultados para empezar bien. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves, Nacho? ¿Está la gente enchufada? ¿Estáis ahí con ese objetivo claro? Porque la temporada pasada se luchó, ¿no?, por subir de categoría. No pudo ser, no sé si tenéis ese objetivo claro, si vais poco a poco, si estáis ahí, bueno, vamos a centrarnos primero, vamos a empezar a conseguir victorias. ¿Cómo está la cosa? A ver, nosotros la verdad es que estamos bastante ilusionadas con este año. Tenemos un muy buen equipo, hemos hecho 2 fichajes que están muy bien. También estamos mirando alguna cosita que pudiese venir un poquito más adelante, que ahora no va a poder ser, pero bueno, tenemos una plantilla súper competitiva, gente que además tiene mucha experiencia en todas estas competiciones y que además compiten muy bien. La verdad es que hemos empezado, vamos, como un tiro.
La semana que viene además vamos a Algar, que es una cancha Sí. complicada Ujú. y bueno, pues vamos a intentar a ver si también podemos hacerlo bien allí, le ganamos el partido y sería, vamos, ya sería un muy, muy buen arranque de temporada para el objetivo, que no es otro que ir a la fase de ascenso y a partir de ahí intentarlo más grande, claro. Claro, ojalá sea posible este año. Bueno, el próximo partido, como dices, primer desplazamiento, ojalá sea una nueva victoria, porque eso hace también que el equipo vaya cogiendo confianza, que se vaya sentando. Nada mejor como empezar con victorias, eso está claro. Nacho, no sé si tenéis algún lema o vais, tenéis algo claro en todos los partidos, no sé, pues hay gente un poco pues que es ese partido a partido o tenéis algo claro como decir, bueno, hay que disfrutar, hay que entrar concentradas al partido, hay que ¿cómo son esos arranques de los partidos? A ver, nosotros hay una cosa que tenemos que tener muy clara y es lo que yo siempre le digo a las chicas. Nosotros tenemos la terrible fortuna de hacer el deporte que nos gusta y hacerlo muy bien. Entonces, lo más importante es disfrutar cuando hago lo que me gusta. Si somos capaces de disfrutar cuando hago lo que me gusta, al final el juego es bueno y el resultado suele salir. Es así de simple. Entonces, nosotras tenemos la ilusión y las ganas, sobre todo, de intentar conseguir todos los objetivos que tengamos a la mano este año, sea Copa Princesa, sea fase de ascenso, si fuésemos a la fase de ascenso, sea subir. Eh, para nosotros eso sería disfrutar. Y es lo que yo quiero, que ellas disfruten haciendo lo que les gusta. Qué importante eso que me cuentas, Nacho. ¿Cómo te sientes tú personalmente? Porque ya son varias temporadas ahí al frente. ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? ¿Cómo estás en el club? Yo, sinceramente, me siento una persona privilegiada en este momento porque estoy llevando un grupo de jugadoras que es espectacular, con las que yo me iría a cualquier sitio y me siento un privilegiado porque la verdad es que tengo un grupo humano que trabaja una barbaridad, que quiere mejorar día a día, que todas intentan aportar su granito para que el equipo funcione mejor y eso para un entrenador, vamos, Qué es bueno. lo que te digo, sentirse un privilegiado. Sí, sí. Ya ves, al final yo creo que todo gira en torno pues a una figura principal que eso es así, es el entrenador o la entrenadora que haya en ese momento, al final es una responsabilidad. Yo creo que es importantísimo que el entrenador, la entrenadora se sienta bien, tenga satisfacción, tenga un grupo, como dices, humano, que todo sea un equipo y vaya a una, porque al final hay momentos duros en la temporada, siempre llega ese bache de derrotas, ese bache de lesiones, eso es así, es natural, es lógico en todos los deportes y siempre yo creo que la responsabilidad máxima, yo creo que principalmente o muchas veces sobre todo cae en el entrenador, Nacho. Sí, además yo precisamente soy un entrenador que trata de echarse toda la presión o toda la responsabilidad de cualquier cosa que pueda pasar, me la suelo echar encima, porque al fin y al cabo yo no juego, yo estoy fuera, las que juegan son ellas, y si soy capaz de quitarles esa responsabilidad y esa presión añadida, pues todo normalmente suele ir mejor. Pues nada, Nacho, solamente una pregunta más. ¿Cómo es la situación o cómo está la situación del vóley femenino ahora mismo en España? ¿Va creciendo? ¿Todavía cuesta? Porque sí que hay otros deportes, como por ejemplo el fútbol femenino, aunque es verdad que está habiendo mucho alboroto, pero esto ya es como extradeportivo, pero va creciendo, hacen falta más cosas. Tú que lo vives día a día desde dentro, desde hace muchos años, no sé si hay algo que eches de menos o bueno, o se va avanzando, ¿no? De manera correcta. A ver, yo sí he notado que hay una evolución y se nota en la evolución de las ligas. Incluso cada Sí. año la liga es mucho más competitiva, se acerca un poquito más si cabe a la Superliga 1, está un poquito todo más igualado. Eh, los equipos están profesionalizándose mucho más. La ayuda de los sponsors obviamente es, vamos, es fundamental y Básica, ahora sí, sí. mismo se está ayudando muchísimo. Y yo, la única cosa que noto a faltar, lo que pasa es que también es cierto que cada club ya se está buscando la vida para dar los partidos por streaming, por tal. Mm. Lo único que nos faltaría a lo mejor sería un poquito más de visualización hacia el exterior, pues de canales de televisión o lo que sea. Sí. Estoy Pero ya contigo, te digo Nacho. O que sea, sí, totalmente de acuerdo que hace falta más difusión y que los medios de comunicación, periodistas se vuelquen más. O sea, ahí estoy yo en esa sí. lucha y te doy, vamos, absoluta razón en lo que dices. Y es lo que te digo, que al final eso es lo que termina de hacer un deporte que es súper vistoso y que además en Sí, mujeres es mucho más vistoso porque la pelota
pasa muchas más veces la red. En chicos es el mismo deporte, pero es mucho más rápido todo. Las acciones son más rápidas, duran menos segundos. En chicas es muy vistoso todo. Entonces, yo creo que es lo único que nos falta para dar el paso definitivo y decir, hemos creado algo que vende, que gusta y que a la gente le apetece ver. Pues en ello estamos y seguro que se van a seguir dando pasos. Nada, Nacho, solo me queda desearos suerte para el próximo partido contra el Cartagena Algar en ese primer desplazamiento. Ojalá contar en el próximo episodio de Teca que habéis ganado. Así que ojalá así sea, que estoy segura de que va a ser así. Vamos a ir con todo, vamos a tratarlo y de verdad, daros las gracias a todos los que apoyáis y nos ayudáis a crecer, que sin vuestra ayuda sería imposible. A ti, Nacho, un placer. Hasta luego. Un abrazo, chao. Vamos con toda la actualidad del balonmano y como siempre tenemos con nosotros a Jordi del Puente, responsable de comunicación de la Federación de Balonmano. Jordi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Esther? Muy buenas. Tocados, un fin de semana complicado para los equipos Teica, sobre todo en la Liga de Guerreras. Sí, ya ves, es que en la Liga Guerreras hemos tenido 2 derrotas en el balonmano Elche, pues en el Látigo balonmano Elche que ha perdido frente al Veravera, sí podemos decir que bueno, su primera derrota, que iba muy bien con esas 5 primeras victorias. Oye, tenía que llegar el momento, ¿no? Sí, ha llegado quizás en uno de los mejores momentos de forma para el Látigo balonmano Elche, como comentabas, esas 5 victorias ligueras más las 2 de Europa, con muy buenas sensaciones, con muy buenas rotaciones, con el pabellón Esperanza Lag rozando prácticamente el lleno. Querían la épica, que era ganar a Vera, que no había tenido un inicio excelso de liga, pero la dura realidad es que el equipo de Joaquín Rocamora acabó cayendo 22-32. Las vascas se impusieron ya desde un inicio, rompiendo el partido en el tramo final de la primera parte, marchándose con una renta no amplia, pero sí cómoda de 3-4 goles al descanso, que poco a poco se fue ampliando. Llegó a haber un parcial en el que el Club Balonmano Elche tan solo anotó 3 goles en 10 minutos. Una renta con la que el Vera se fue creciendo hasta llegar a esa diferencia no brutal de 10 goles, 22-32. La parte positiva, el ambientazo del Sí. Esperanza Lag el sábado, junto también con la participación muy activa de César Manzai, de Pipa y Walls, que llegan en su mejor momento de forma, junto con el resto de jugadoras, a las convocatorias internacionales de este parón de selecciones. Precisamente sobre el ambiente, ¿no? Hablaba Joaquín Rocamora, que es verdad que habían tenido una derrota, pero es un avance porque estaba hasta los topes. Le escuchamos al entrenador. O sea, creo que en 18 meses o en 16 meses este club, esta junta directiva ha profesionalizado tanto el club, ha profesionalizado tanto el producto, ha intentado vender tan bien al Atlético Club Balonmano Elche, que para mí, sinceramente, somos una referencia en esto. Además, nos han metido en el partido cada vez que han podido, han animado, han apretado, les ha dado absolutamente igual el resultado y hasta el 40 y tantos han estado siendo sin duda la mejor jugadora del 40x20. Así que muchas gracias de corazón, de alguien que lleva 9 años en este equipo y que lleva 9 años viviendo como casi no venían ni los familiares a ver esto, y que ahora, gracias a toda la gestión de todo el mundo, creo que somos una referencia y que sin duda yo pedía que se acercara a los 1000 y creo que los hemos sobrepasado. No sé la cantidad, no sé si la conocéis, pero creo que la hemos sobrepasado sin duda y he de agradecer con el corazón, desde luego. Bueno, y sobre el Elda Prestigio, otra derrota más. La verdad que la temporada está siendo complicada para ellas, esta vez frente al Rocasa, Jordi. Sí, todo después de una semana donde el miércoles pasado se midieron precisamente al Superamara Veravera en el partido aplazado de la jornada 2 y tuvieron el partido a un gol, pero literalmente a un gol, con ese 31-32 con el que casi dan la sorpresa. Todos esperábamos que este sábado fuese el día de la primera victoria en casa, de la primera alegría para la parroquia eldense, pero no fue así. Rocasa, que también venía con muchas necesidades, todavía
no había ganado en estas primeras 6 jornadas de liga. Lo hizo ante el La Prestige en un partido donde las de Chema Vives mantuvieron, sobre todo en la primera mitad, su buen nivel al que nos tienen acostumbradas, pero ya en la segunda salió un vendaval canario desde los vestuarios. Se fueron especialmente en la salida del paso por el descanso, se terminaron de ir, cogieron mucha renta y ya en La Prestigio, por mucho que remase, con una gran Fernanda Lima desde el extremo, también con la actuación de Lucía García, de la capitana, peleando en el pivote, con la incorporación de Paula Yuque en su debut en la élite, no pudieron frenar ese vendaval que fue el Rocasa Gran Canaria y por tanto derrota 20-26 para el La Prestigio. Pues vamos a quedarnos con lo bueno en ese debut de Paula Yu, que con 17 añitos ha debutado en la máxima categoría. No se la caen los anillos. Ya debutó la temporada pasada en División de Honor Oro. Lo hace ahora en la primera Guerrera Iberdrola. La escuchamos. Hemos empezado los dos equipos con mucha intensidad y hemos tenido nosotras muy buenos momentos tanto en defensa como en ataque, pero hemos tenido muchas pérdidas y eso ha provocado que al final pues nos fuéramos de 2 en la primera parte y luego en la segunda tendríamos que haber tenido un poquito más de ritmo y tal, pero al final pues eso, las pérdidas han hecho que perdamos. Pues la verdad es que muy bien, muy contenta y sobre todo muchas gracias a Chema porque me ha dado la oportunidad de poder estar ahí con todas y nada, ha sido muy, muy chula la experiencia. Y me quedo con eso, apoyarlas en la pista y sobre todo pues las experiencias son muy bonitas y esta aún más porque es Liga Guerreras. Y nada, muy muy contenta. Tenemos el parón de la selección, así que tenemos mucho tiempo para preparar el partido y yo creo que si salimos como sabemos nosotras y con mucha garra, creo que podemos sacar esos 2 puntos, pero vamos, que hay que trabajar mucho y seguir sucesivamente así. Vamos con la División de Honor Oro, tenemos ahí el balonmano Morvedre. Buenas noticias, oye, vamos a contar buenas noticias. Ese equipo de Manu Tallo que se enfrentaba a otro poderoso de la categoría como el Bolaños y que acabó en victoria para el Morvedre. Jordi. Primer partido en casa y primera alegría para el Camp de Morvedre con ese más que importante triunfo. 26-23, ya no tanto por los puntos, que también, sino por la forma, por la garra, por el poderío, por ir peleando todo el partido, por no dar ningún balón por perdido, por luchar y por conseguir unos 2 puntos que son muy importantes. Son, recordemos, la segunda victoria de forma consecutiva para el Morvedre de Manu Tallo en esta primera temporada post Sandy Barbosa. Más que destacada la participación de Mitsuki Osoe, de la Internacional Asiática, con el Morvedre, que está teniendo un estreno de dulce muy importante y muy destacada también la presencia de Martina Massa entre el 7 inicial con 5 golitos, así que una victoria de esas que dan prestigio al balonmano Morvedre. Vamos ahora con la División de Honor Plata en la Handball Mislata, que está, bueno, como un tiro, victoria para las de Alberto Stornay, que esta vez ha sido frente al Benidorm, suma su 4ª victoria. Yo creo que bueno, pues van a tope, siguen líderes ahí en solitario, pues felicidades ese Handball Mislata. Fueron campeonas de invierno la pasada campaña, fueron campeonas de grupo también en la temporada pasada y quieren revalidar ambos títulos, así lo están demostrando. Vaya, las de miedo. Alberto Stornay. Sí, un auténtico partidazo, porque al descanso iban más que doblando en el marcador 15-16 al Seriru Balonmano Benidorm. Una participación muy variada en el equipo de Alberto Stornay, dando rotación a prácticamente todas las jugadoras que tenía disponibles y prácticamente todas, quiero recordar, menos las porteras, menos Carmen Martín y menos Madi, sumaron goles, así que eso es una muy buena prueba del peso, de las rotaciones y de la importancia que está teniendo el equipo, con mayúsculas, del grupo USA Handball Mislata. 4ª victoria, en este caso 27-14, frente al Serviru Balonmano Benidorm. Vamos a escuchar después del partido a Arantxa Lozano.
Bueno, la liga ha empezado bastante bien, llevamos 4 victorias, o sea que muy bien, pero igualmente tenemos que corregir muchos errores, muchos fallos de cara a portería, aunque generamos la ocasión pero luego fallamos, y sobre todo cerrar en defensa. Creo que vamos por el buen camino, hay que seguir trabajando para conseguir todas las victorias posibles. ¿Qué tal el partido de hoy? Muy bien, hemos empezado muy fuerte y se ha notado, hemos hecho un buen parcial y a partir de ahí hemos seguido. Sí que es verdad que en la segunda parte nos ha costado un poquito meternos, pero bueno, ese es el camino. Y en esta división de honor plata ya nos queda hablar del Levante Marni y el León Orneo Alicante, Jordi. El Levante Unión Deportiva Balonmano Marni se le está resistiendo la primera victoria de esta temporada. No será por intentarlo, porque el pasado sábado en una cancha complicada como es el pabellón de Sant Quirze, estuvo ahí 29-27 frente al Handbol Sant Quirze, con una muy destacada participación de Adriana Zanón, de la juvenil todavía del conjunto granota. Importante también la contribución desde el pivote de Vanessa Rubio y la participación desde la primera línea de Elena Balaguer. Aún así, las de Juan Ángel Perdigón no tuvieron mucha fortuna en el tramo final del partido. A falta de 5 minutos iban empatadas 26-26, pero las catalanas estuvieron más acertadas para dejar atados los 2 puntos en Sant Quirze, y derrota también en el desplazamiento a Mataró de León Orneo Alicante 34-27 frente al Japo Joventut Mataró, el equipo de Chago Brián, que da la cara pero que se ve superado por esa falta quizás de veteranía en la categoría. Aún así lo intentan, lo dan todo y con oportunidades para todas, con Alba Segura recuperándose todavía de la lesión, con Sofía Peral siendo una de las máximas anotadoras y por tanto minutos para todos, aprendizaje en este EON Orneo Alicante. Bueno, pues la próxima semana seguiremos contando y esperamos contar buenas noticias en el próximo podcast de Teca. Muchas gracias, Jordi. Un placer, como siempre. A vosotros, Esther, como siempre, un abrazo. Buena semana. Pues vamos con las noticias de hockey y como siempre tenemos con nosotros a Matías Sartori, responsable de comunicación y prensa de la Federación de Hockey en la Comunidad Valenciana. Matías, ¿cómo estás? Hola, Esther, ¿qué tal? Pues muy bien, oye, contentos porque el Valencia Club de Hockey Femenino nos ha traído esta última jornada una alegría muy grande, ¿no? Yo creo que podríamos decir victoria contundente frente al Hockey 4-0, madre mía. Sí, un resultado que creo que también certifica el buen comienzo de un Valencia Club de Hockey que, a pesar de los últimos empates ante rivales directos y que están en la parte alta, en esta ocasión se ha abierto la portería, ¿no? Con esos 4 tantos, los 2 primeros marcados desde la bola parada. Catalina Donoso y Lucía Rodríguez adelantaban al conjunto blanquinegro, y un resultado que terminaría de confirmar Emilce Rossi, una de las capitanas, con ese doblete de la jugadora argentina para atar ese 4-0 y de alguna forma certificar esas primeras posiciones. Está segundo a 2 puntos del líder, y la verdad que el Valencia ahora pues se prepara para seguir en esa dinámica positiva. Pues la verdad que sí, porque ya son, yo creo que podríamos decir que la dinámica es buena, porque está sumando 2 victorias, 3 empates, están invictas. Próximo partido, ¿cuál sería? Sí, quedan invictas y además ahora tienen que hacer un desplazamiento que siempre es complicado, ¿no? Por la distancia, en este caso San Fernando, un equipo que acaba de ascender a la categoría de plata, es colista con tan solo 1 punto, en jornada especial que se va a celebrar este jueves 12, aprovechando también el festivo nacional que tenemos a las 10:30, será justamente en la localidad de andaluza. Pues nada, ojalá en el próximo podcast de Teca contemos otra victoria más. Muchas gracias, Matías, un placer como siempre. Un fuerte abrazo. Adiós. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy. Y acabamos con Rubia actualizando un poquito, bueno, más bien recordando, ¿no?, que de momento no hay liga, que arranca en noviembre, el fin de semana del 12, que ya conocemos ese calendario para el Rugby Turia, que será frente al Atlético Portuense, fuera de casa, y Les Abelles, que va a jugar frente al Barcelona University Club. Y hasta aquí este podcast de Teca, que hoy yo creo que nos hemos explayado, Salva, porque es que nos gusta contar y charrar y contarlo todo con pelos y señales.
y yo creo que nos hemos pasado de tiempo, pero bueno, es que es lo que hay veces que nos emocionamos. Pero lo hemos pasado bien, que es lo importante, y al final yo creo que también el oyente del podcast de Teika también yo creo que ha quedado servidamente informado de todos los deportes que hay, oye, que al final cada deporte requiere su tiempo y bueno, unas semanas hay más de uno, hay más de otro, pero lo que importa es que al final siempre estén todos bien informados. Pues hasta aquí este 6º episodio del podcast de Teika. Lo haremos con toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teika la próxima semana más. Gracias, Salva, un placer. Hasta la próxima semana. Y a vosotros, a vosotras, gracias por estar ahí, gracias por formar esa comunidad Taker y por ser amantes del deporte femenino, en este caso, deporte femenino valenciano. Hasta luego, feliz semana. Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos. Ganamos todos.